Sonido uno, 2, 3.
Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos hoy en Colombia la memoria de Santa Mariana de Jesús y ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio. A los Sagrados Corazones de Jesús y de María por el proceso electoral para la presidencia de Colombia. A la Santísima Virgen María por los bebés en peligro de ser abortados. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de los enfermos de la parroquia Santísimo Redentor, intención de María. Al Espíritu Santo por la conversión y necesidades de Eduardo Alexis Carabalí Muñoz, intención de sus familiares y amigos. Y por todas las benditas almas del purgatorio, intención de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre de bondad, que hiciste florecer también en tierra americana la gloria de la santidad en la Virgen Santa Mariana de Jesús, concede a estos pueblos imitar su celo por el Evangelio y dar vivo testimonio de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, donde se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que poco antes había llegado de Italia junto con su esposa Priscila, debido a que el emperador Claudio había dado a todos los judíos la orden de salir de Roma. Pablo se les juntó
Y como tenían el mismo oficio, se puso a trabajar con ellos. Su oficio era hacer carpas. Y todos los sábados enseñaba en la sinagoga y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se consagró enteramente a la predicación, sosteniendo ante los judíos que el Mesías que esperaban era Jesús. Como ellos le hacían oposición y lo insultaban, sacudiéndose el polvo de la ropa, les dijo: vosotros os hacéis responsables de lo que os ocurra. Yo soy inocente. De ahora en adelante me voy a los paganos. Y retirándose de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que ya adoraba a Dios y cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Precisamente Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos corintios al oír esto creyeron también y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se compadece de todas las naciones. El Señor se compadece de todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor se compadece de todas las naciones. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor se compadece de todas las naciones. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor se compadece de todas las naciones. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me veréis, pero esperad otro poco y entonces podréis verme. Algunos de los discípulos comentaban entre ellos: ¿qué quiere decirnos con que dentro de poco ya no lo veremos, pero que esperemos otro poco y entonces podremos verlo? Y cuando dice que retorna al Padre, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo: ¿os preguntáis qué quiero decir con que dentro de poco ya no me veréis, pero que esperéis otro poco y entonces podréis verme? Os aseguro que vais a llorar y a afligiros, mientras que el mundo va a alegrarse. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Seguimos con este gozo, con esta alegría profunda en Dios, donde queremos
alcanzar eso mismo que le está sucediendo a Jesús. Jesús está en un proceso de absoluto cambio, por decirlo así. Y Él mismo lo sabe y tiene que enseñarle estas cosas a sus discípulos, porque tiene que enseñarles, como Él llama, la verdad. Las verdaderas cosas que suceden en Dios, no las cosas que el mundo se imagina. Y el mundo, como dice aquí, acabamos de escuchar, mientras el mundo se va a alegrar, ustedes van a estar tristes. Y por eso dentro de poco me veréis y no me veréis, pero me volveréis a ver, como en ese juego de palabras en el cual Jesucristo está enseñando de la mejor manera posible lo que va a acontecer. Toda la nueva creación que Dios va a hacer por medio de Él. ¿Y cómo se explica eso? Entonces escuchábamos anoche, el Espíritu Santo vendrá y les enseñará estas cosas poco a poco, porque por ahora no pueden cargar con ellas. Y decíamos que cargar significa llevar el peso de la gloria de Dios, porque gloria, como se traduce en español, en el lenguaje judío significa pesado. Dios tiene lo que es más pesado. Nosotros, como seres humanos, buscamos siempre lo más liviano, y la imagen más extrema que tienen en el lenguaje judío para eso es el polvillo de la balanza. Lo hemos dicho ya desde hace 15 días que salieron estas lecturas. El polvillo de balanza. ¿Cuánto pesa el polvillo de la balanza? ¿Hace mover la balanza? No, es liviano, es efímero. En cambio, lo de Dios es tan absolutamente pesado que la persona que empiece a entender ese peso, poco a poco y con la gracia del Espíritu Santo, va a ir comprendiendo ese peso, porque lo irá viviendo en sí mismo. Y la persona que comprenda el amor de Dios va a tener ese peso y hará lo mismo que hará Jesús. Entonces Jesús, para poder explicar todas esas cosas, cuando los discípulos todavía tienen una mentalidad totalmente ajena a esto, por eso se llama Antiguo Testamento. Ellos estaban en el Antiguo Testamento. Nosotros somos fieles judíos porque seguimos enteramente la ley de Moisés y nunca hemos comido nada impuro y siempre nos lavamos las manos para comer y otra cantidad de ritos. Pero del infinito amor de Dios, nada. Era el cumplimiento de ciertas cosas. Lavarse las manos, lavar las frutas, lavar las ollas. Eso lo hacían desde el sumo sacerdote, los fariseos y todo judío piadoso. Pero del amor de Dios, con lo que implica ese peso, no lo tenían. Entonces, como explicábamos también anoche, los fariseos, que eran los más extremos en estas cosas, ellos se separan del mundo, eso es lo que significa fariseo, separado del mundo, para cumplir al extremo la ley de Moisés. Pero como decíamos anoche, en el Antiguo Testamento no había fuerza de lo alto, solamente el ser humano tiene que poner toda su voluntad para que se cumpla esa ley de Dios. Y entonces cuando se cumple toda la ley, pero poniendo la voluntad, eso agota al ser humano. Y por eso estos hombres, como sucede todavía o sucederá siempre, cuando alguien le pone la voluntad a algo y la cosa como que no funciona, se vuelven neuróticos e incluso al extremo. Y así lo dejaron reflejado en la palabra de Dios. Nosotros sí cumplimos la ley, en cambio ustedes no se esfuerzan. El que no cumpla la ley es un maldito, así tal cual y otras cosas. Entonces se vuelven tremendamente neuróticos. Y así pues, cumplir las cosas de Dios con la mera voluntad humana, pues no, ese no es el camino. Jesucristo está enseñando el verdadero camino. Cuando tengan la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo, ya no hay que poner mucha fuerza humana. Lo explicamos en la Iglesia Católica diciendo, hay que cooperar con la gracia de Dios. La gracia es la acción del mismo Dios en cada persona que está inhabitada, es decir, tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo allá adentro.
porque como escuchábamos el domingo anterior, el que escucha mis palabras, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él, y después le enviamos al Paráclito, o sea, el Espíritu Santo, que estará ahí al pie para defenderlo en los momentos difíciles. Entonces la gracia de Dios es la habitación, la inhabitación más bien de Dios en la persona. Él pone la fuerza. La gracia es la fuerza o energía del Evangelio, como decía San Pablo. El Evangelio es una energía de salvación, esa que nos da la fuerza para cumplir toda la ley de Dios, pero por el camino que es. Y el que cumple la ley de Dios, pues es una persona santa. No se vuelve neurótico ni grosero, ni nada. Todo lo contrario, el que cumple la ley de Dios por el camino que Jesús está mostrando, llega al extremo de donarse a sí mismo enteramente por amor a los demás, igualito que Jesucristo. El Espíritu Santo y la inhabitación del Padre y del Hijo dan la fuerza para hacer eso. Y hemos puesto ejemplos de algunos mártires, como el del Padre Maximiliano María Kolbe. No volvemos a repetir la historia, porque si no entonces nos alargamos demasiado y tampoco es la idea. Hoy entonces Jesucristo, que ya ha explicado, o tratando de explicar esto, porque los discípulos no comprenden nada, ¿qué es lo que nos dice hoy? Ustedes quieren preguntar algo, ¿cierto? Que ¿por qué me voy? Que ¿qué quiere decir eso de que voy al Padre y de que es el poco y el otro poco? Y Jesús, pues como ya ha dicho que tienen que entender estas cosas, poco a poco, con la gracia del Espíritu, también tiene que por lo menos enunciar algunos acontecimientos. Dentro de poquito ya no me verán, significa voy a morir. Estar ya dentro de un sepulcro ya no se puede ver, pero otro poquito más y me volverán a ver, que ahora lo entendemos como la resurrección y la presencia perenne, es decir, siempre va a estar ahí Jesucristo, como dice allá en el capítulo 28 de San Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesucristo está presente siempre en el mundo, y presente en su iglesia, y presente en todos y cada uno de sus fieles. Siempre está presente. Y los evangelios nos están narrando, especialmente en este tiempo de Pascua, cómo es esa experiencia. Tratar de pintar con palabras una experiencia, un acontecimiento, y especialmente de Dios, es supremamente complicado. Hay que buscar como las mejores palabras para hablar de estas otras cosas que no son tan evidentes, pero son más valiosas que lo evidente. Por ejemplo, cuando una persona, por ahí lo escuché, que fue a visitar allá en el Museo de París esta pintura famosa de Leonardo da Vinci, que encontró en esa delicada sonrisa, que es que no se está sonriendo, es que es una línea ahí, pero si ve el reflejo completo, es una sutil sonrisa, y eso lo logró Leonardo da Vinci en ese pedacito de imagen ahí, en ese detalle, que hace que una persona que es experta, o por lo menos busca estas cosas, encuentre una cantidad de detalles que lo admiran, sobre todo, que le causan una extrema admiración por tan sublime belleza y por el arte que ha tenido el artista en no sé qué, y empieza a hablar y a comentar, hablando de una manera impresionante sobre esa experiencia de contemplar ese detalle. Cuando alguien está enamorado también, ¿cómo expresar eso? Pues a la persona de la cual es objeto de los amores, pues declarársele, decirle me gustas, ya es muy, o sea, la palabra como que arruina el momento. ¿Cómo se puede afirmar un acontecimiento tan grande y va y lo arruina con palabras? De pronto hasta daña el proceso. Pero cuando habla con otra persona de eso, es que usted viera sus ojos, usted viera sus manos, usted viera no sé qué, mire lo que me dijo, mire lo que... Eso por los primeros días, después ya la cosa cambia, ya sabemos. Pero mientras esté en ese evento, mejor dicho, no sabe ni cómo hacerlo.
Lo mismo las personas que contemplan el cosmos y los planetas y cómo está de bonito esto, la armonía del universo y cómo cada planeta tiene su medida, tiene su órbita, tiene no sé, y contempla eso y hace poemas y escribe libros y una cantidad de cosas. Lo mismo alguien que se dedica, por ejemplo, a la fotografía. Por ahí estaba viendo lo de uno que tomó una foto de una ardilla, perfecta la ardilla, en todos sus aspectos. Y el fotógrafo pues supo tomar el momento oportuno con la lente y con toda esa cosa que necesitan para sacar la imagen perfecta. Y en eso se gastan horas describiendo el asunto. Allá en Italia, en la ciudad de Florencia especialmente, tienen una clínica para aquellas personas que van a admirar las bellezas de todo ese arte por ahí, porque hay gente que se desmaya y entonces sufren el síndrome de no sé qué y tienen que ir allá a esa clínica para hacerle un proceso ahí porque la gente se admira de tanta belleza y cosas de esas. Imagínense todos esos acontecimientos, todos tenemos esa capacidad. No es sino mirar a alguien por ahí que trae un niño recién nacido y mejor dicho, todo lo que dicen del niño, porque despierta esa admiración. Pues todos tenemos esa capacidad de admirar esas cosas que no son tan fáciles de describir. Eso es lo que trata de hacer también Jesús, hablando de Dios, hablando del Padre, del mundo nuevo, de la vida nueva, de la resurrección y todo eso. Pero ¿cómo se lo cuenta a estos que no? Pues dentro de poco no me verán y después me vuelven a ver y ya. Así de sencillo. Obviamente todavía hay más literatura, todo lo que cuentan y allá escriben los evangelistas sobre estos acontecimientos, pues tratan de hacer su mejor esfuerzo ante una cosa que de eso son testigos. Pero ¿cómo se cuenta? Yo vi a Jesús resucitado. A ver, cuente, a ver, escriba. Pues queridos hermanos, el Evangelio hace su mejor esfuerzo para describir la resurrección de Cristo. Por ejemplo, San Marcos dice, el sepulcro está vacío y ya, hasta ahí llegó la cosa. Mateo y Lucas ponen allá a la pobre María Magdalena a decir maestro y la abraza a los pies de Jesús. Suéltame porque todavía no subo al Padre. Esa es la experiencia de resurrección que tratan de narrar ellos. Y San Juan tiene otro poco llega primero el discípulo amado y después llega Pedro, que salen en una carrera y lo único que ven son unas vendas tiradas ahí en el sepulcro y ya, no hay más que decir ante ese evento de resurrección. Y ya cuando lo tienen ahí, entonces, queridos hermanos, tenemos que aprender un poquito el lenguaje bíblico para entender eso. Es que es tan grande, tan extraordinario que ¿cómo se describe? ¿Cuáles son las palabras adecuadas para hablar de esos eventos? Pues, queridos hermanos, tenemos que aprender entonces, como les decía, ese lenguaje. El lenguaje bíblico es muy sencillo para hablar de esto. Pero es muy profundo, demasiado profundo. ¿Cómo se habla de la resurrección de Jesús? Allá San Juan en el último capítulo pone a Jesús resucitado llamando a Pedro. Siéntese ahí, Pedro, y le hace una preguntita. Pedro, ¿me amas más que estos? Por 3 veces. Esa es una experiencia de resurrección que también nosotros vamos a pasar por ahí. Entonces, cuando se hablan de estas cosas, pues ¿qué se puede decir con palabras? Es lo que trata de aquí de expresar especialmente San Juan. Como el mundo se va a alegrar cuando ya no me vean y ustedes van a estar tristes, el mundo se alegra porque desaparece un obstáculo, la luz que los ilumina. Y como los ilumina, sus obras quedan de manifiesto. Y como las obras son malas, por eso prefieren que se elimine la luz. Es lo que trata de explicar aquí San Juan. Y lo pone así, el argumento de los malvados para alejarse de Jesús eliminarlo. Es porque sus obras quedan de manifiesto.
y a ellos no les conviene que el mundo se entere que están haciendo el mal. Además, a nadie le gusta que le canten la verdad, por eso es mejor eliminarlo. Todos allí en ese momento estaban confabulados para eliminar a Jesús, empezando por el rey Herodes y sus seguidores los herodianos, seguido por los saduceos, los que gobernaban el templo, y como Jesús dijo, de esto no va a quedar piedra sobre piedra y otras cosas, y les echó los animales, lo condenaron a muerte. Los fariseos, porque les cantó la tabla, ustedes cambian la ley. Dice la ley, honra a tu padre y a tu madre, y ustedes la volvieron un chiro viejo. Lo mismo para las demás, especialmente la del matrimonio, que cada vez que yo me aburra de una mujer, la voto y ya, y me consigo otra. Pues no, Dios dijo que lo que Dios ha unido, esa es la verdadera interpretación, hay que ponerla. Y entonces, como se les dice la verdad, no les gusta y por eso quieren eliminar esa luz, y el mundo, cuando elimine esa luz, se va a alegrar. Pero el mundo, como es insensato, no tiene sabiduría, piensa que es supremamente astuto, y por eso cuando matan a Jesús se eliminó el problema. Pero resulta que Jesús es Dios, es la vida misma. ¿Cómo se elimina la vida? No se puede, es imposible. Entonces volverá a surgir y con mayor fuerza. Y después, ¿quién la puede apagar? Jamás. Entonces, mientras el mundo se alegre y ustedes estarán tristes, Dios estará haciendo una obra de gracia impresionante, a lo Dios, como Él solo sabe hacerlo. Y cuando me vuelvan a ver, ya nadie les podrá quitar esa alegría. Alístense para eso, lo que les está diciendo Jesús. Van a estar tristes, el mundo se alegrará, pero después la alegría será desbordante. Entonces, cuando tengamos la experiencia de Cristo resucitado, queridos hermanos, para hablar de Jesús hay que hablar de acontecimiento o experiencia. Porque si vivimos la fe cristiana solamente como la fe natural que todo el mundo tiene, en cualquier raza humana hay una religión de algo, si solamente la vivimos con el esquema Dios y nosotros aquí aplacando la ira de ese Dios o los dioses y ya, y hagamos una que otra cosita, hagamos una peregrinación, pero nunca tenemos ese encuentro con Él, ese acontecimiento personal, pues esa alegría nos va a ser extraña, como rara. ¿Qué están hablando allá? Cuando uno conoce personalmente a Jesucristo y estos acontecimientos, el mundo cambia, la vida le cambia a uno. Todo eso lo está diciendo con esas dos palabritas. Me verán, no me verán, y su alegría que primero pasará por la tristeza, después nadie se las va a quitar. Todo eso en poquitas palabras, porque pues cuando se habla de algo importante, pues no. ¿Qué más se puede decir? Apenas lo esencial, y el resto queda para la interpretación y el encuentro personal. Cada uno tiene sus propias experiencias, que cada uno verá cómo las administra. Para estas experiencias religiosas, los que fueron testigos nos dejaron su toquecito, su estilo. Así lo viví yo, así quiero que lo aprendan. Y así nos lo escribe entonces San Juan. Me verán, no me verán, estarán tristes, volverán a verme y se alegrarán. Es un esquemita que está poniendo ahí. Pues aprendamos, queridos hermanos, a que estas palabras también hagan parte de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Para que nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cuaresmal perseveren en su fidelidad al Señor, roguemos al Señor. Para que cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por todos los hombres, roguemos al Señor. Para que los que ven acercarse el fin de sus días no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura, roguemos al Señor. Para que los padres y educadores de los niños de nuestras comunidades parroquiales,
que en estos días de Pascua van a recibir sacramentos como el bautismo, la confirmación o la primera comunión, aseguren la perseverancia cristiana en estos niños, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, las oraciones de tu iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizadas sus peticiones por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti.
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.